Dios les bendiga. Me es un privilegio estar con ustedes nuevamente, hermanos y hermanas en la fe, para poder compartirles un mensaje de parte de Dios. Pero antes de compartirles el mensaje que Dios me habló, quiero compartirles dos mensajes acerca del gobierno de Estados Unidos. Esto es algo que el Espíritu Santo me habló en estos últimos días. El primer mensaje es acerca del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Es el departamento que dirige Elon Musk. He escuchado que él está en esa área, en ese departamento del gobierno, pero yo no me intereso mucho por la política, no soy una persona que le interese mucho la política. Así que no he sabido si está correcto o no. Pero el Espíritu Santo me habló acerca de ese departamento. El Espíritu Santo me habló muy claro y me dijo esto. Me dijo que el Departamento de Eficiencia Gubernamental que dirige Elon Musk ha descubierto muchos fraudes, muchos engaños. Y va a investigar a las personas que han estado engañando al gobierno por muchísimos años. Y yo miraba personas cubanas, personas del país de Cuba, que viven en Estados Unidos y que han estado haciendo muchísimos fraudes, muchísimos engaños al gobierno. Y de otros países también. Y el gobierno va a terminar con esos fraudes de personas que han estado haciendo fraudes por muchísimos años. Y eso lo está haciendo el Departamento de Eficiencia Gubernamental. El segundo mensaje tiene que ver también con el país de Estados Unidos. El Espíritu Santo me hacía entender en una visión muy clara y me hablaba que en Estados Unidos hay una ciudad y en esa ciudad hay muchísimas personas enfermas con enfermedades de la piel, con enfermedades de picazón, diferentes enfermedades. Es una ciudad de Estados Unidos, pero el gobierno no lo da a conocer. Tendrán sus razones. Y el Espíritu Santo también me hablaba y me decía que el gobierno no quiere poner a cualquier persona para que dirija esa ciudad, ese estado en Estados Unidos, porque muchísimas personas están enfermas y tampoco el gobierno quiere que estas personas se vayan a otras ciudades, sino que lo que está haciendo el gobierno es que todas estas personas que tienen estas enfermedades de la piel, enfermedades de diferentes tipos, el gobierno está haciendo que se queden en esa ciudad para que no contagien a otras personas.
Y esto es algo que el gobierno no lo dice. Yo miraba personas mayores, personas jóvenes que se rascaban la piel, que tenían diferentes problemas. Digamos que en esa ciudad las personas que viven allí se contagian entre ellos ese tipo de enfermedades. Entonces, yo les aconsejo, hermanos, que si usted se va a mover a un estado, que le pida dirección al Espíritu Santo. Y una cosa más que el Señor me habló hace como 3 semanas fue que el presidente Donald Trump va a tomar muchas decisiones por su cuenta que están fuera de la voluntad de Dios. Después de haber dado estos mensajes de parte de Dios, vamos a comenzar con el mensaje para nuestras almas. El nombre del mensaje se llama "A veces hacer la voluntad de Dios cuesta". A veces hacer la voluntad de Dios cuesta, o a veces obedecer a Dios cuesta. Mejor es hacer la voluntad de Dios aunque a uno le cueste. Mejor es estar donde Dios quiere y hacer la voluntad de Dios. Daniel estuvo en Babilonia y murió allí, pero hizo la voluntad de Dios. Esto es algo que el Espíritu Santo me habló en un sueño. En el sueño yo me miraba que yo le hablaba a una persona. Lo que yo le decía a esta persona es algo real, algo que yo viví. Pero yo sabía cuando me desperté del sueño que es para predicarlo. En el sueño yo me miraba que yo le decía a una persona que yo viví muchos años en un país, pero yo no quería vivir en ese país. Yo quería irme a otro país, pero Dios nunca me lo permitió. Pero allí Dios quiso que yo esté. ¿Por qué razón? Para procesarme, para cambiarme. A veces hacer la voluntad de Dios nos va a costar. Podemos ver el libro de Daniel capítulo 1, cómo Daniel y sus 3 compañeros, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, fueron llevados cautivos por el rey Nabucodonosor a Babilonia. ¿Y sabe qué? Daniel en su tiempo de vida nunca regresó a su tierra natal. Él murió fuera de su país, murió en otro lugar. Y es más seguro que él fue un hombre eunuco, una persona que no se casa, porque a Daniel lo cuidaba un hombre que era eunuco, a Daniel y a sus 3 compañeros. En ese tiempo era así, para que los que sirven al rey no tengan una cercanía con las concubinas de los reyes de ese tiempo. Entonces a los hombres que estaban cerca del rey los hacían eunucos. Daniel nunca volvió a su tierra, pero ¿sabe qué? Daniel fue usado por Dios en Babilonia, en muchos reyes que pasaron en esos lugares en el tiempo que Daniel vivió. No fue fácil para Daniel vivir en Babilonia, pero esa fue la voluntad de Dios. Y a través de Daniel, por él ser obediente a Dios, el rey de Babilonia vio la mano de Dios
a través del profeta Daniel. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, esfuércese, ayune, ore, y eso le va a dar la fuerza para hacer la voluntad de Dios. Muchas veces no podemos hacer la voluntad de Dios, aunque lo sabemos, porque no estamos en el Espíritu, porque no estamos en una buena relación, en una buena comunión con Dios. Es por esa razón que la Biblia dice que los que viven en la carne no se pueden sujetar a Dios. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo del 6 al 8, dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Para poder hacer la voluntad de Dios, tenemos que estar en el Espíritu. Y para estar en el Espíritu, tenemos que estar en una constante y viviente comunión con Dios. Es por esa razón que el profeta Elías, el profeta Eliseo, podían hacer la voluntad de Dios, aunque algunas veces les costó más, pero lo pudieron hacer porque su relación con Dios era profunda, era grande, estaban en el Espíritu. Cuando estamos en una constante búsqueda de Dios a través de la Biblia, haciendo oraciones, haciendo ayunos, separándonos para escuchar y conocer su voluntad, o haciendo vigilias, alabándolo, vamos a poder hacer la voluntad de Dios, porque estamos en comunión con Él. Jesús pudo hacer la voluntad de Dios, ir a la cruz, porque tenía una comunión con Dios, aunque le fue difícil en un momento. José pudo hacer la voluntad de Dios en Egipto porque tenía una comunión con Dios, y lo podemos ver cuando la esposa de Potifar quiere acostarse con José, y José le dice a ella: ¿cómo yo podría pecar contra Dios? Él no le dice: yo no voy a hacer esto, no está bien. Él no le dice eso. Él le dice: ¿cómo yo puedo pecar contra Dios? No está bien. Él consideró primeramente a Dios. Él no dijo: mi papá me enseñó esto, mi mamá me enseñó esto, el pastor dice esto, el líder dice esto. No, él tenía una relación con Dios, y de la primera persona que se acordó fue de Dios. ¿Cómo puedo fallarle a Dios? Podemos ver también el caso de Daniel. Daniel era un hombre que ayunaba. Podemos ver en el libro de Daniel capítulo 9 o Daniel capítulo 10. Y Daniel, por ayunar, Dios le hablaba. Por orar, dice la palabra de Dios, que él oraba 3 veces durante el día. Allí vemos que él buscaba el rostro de Dios constantemente. Es por esa razón que estos hombres de Dios pudieron hacer la voluntad de Dios, porque tenían una relación con Dios. Estaban buscando constantemente a Dios, su voz y su voluntad.
Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, tiene que buscar a Dios, tiene que crecer en su relación con Dios. Quiero leerles en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo del 39 al 44. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. A veces hacer la voluntad de Dios nos va a costar. A Jesús le costó. Es por esa razón que Jesús le dice al eterno Dios: si es tu voluntad, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Le costó ir a la cruz. Y dice la palabra de Dios que vino un ángel y lo fortaleció. Lo fortaleció porque él necesitaba fuerza. Jesús pudo hacer la voluntad de Dios de ir a la cruz porque él tenía una relación con Dios. Dios le hablaba, le revelaba. Podemos ver que un ángel vino y le fortaleció. Podemos ver lo mismo en el caso del profeta Elías. Jezabel en un momento le manda un aviso y le dice: te voy a cortar la cabeza. Elías escapa y corre por su vida, pero dice la palabra de Dios que un ángel de Dios le habló y le dijo: Elías, come y bebe, porque largo camino te resta. A veces hacer la voluntad de Dios nos va a costar. A mí me costó predicar al principio porque era muy tímido, tenía muchos pensamientos negativos en mi mente. Pero yo seguía orando, seguía buscando a Dios, y Dios me fortaleció de diferentes formas y de muchísimas maneras. Para poder hacer la voluntad de Dios necesitamos buscar a Dios. Necesitamos tener una relación con Dios. Necesitamos estar en el Espíritu. Si no estamos en el Espíritu y si no tenemos una relación con Dios, no vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Aunque la querramos hacer, no vamos a tener la fuerza. Recuerde, a veces nos va a costar hacer la voluntad de Dios, pero si tenemos una relación con Dios y lo buscamos a través de la Biblia, en oración, en ayuno, en vigilias, en una constante búsqueda, vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Señor Dios, te damos gracias por este mensaje. Oro por cada uno de los oyentes. Háblales a través de tu palabra. Háblales por revelación, por sueños, por visiones. Háblales a través de profecías. Háblales, Señor, de muchas maneras. Y fortalécelos, Señor Dios, para que puedan hacer tu voluntad. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga mucho. Paz.